Muy buenas tardes, apreciadas ovejas y amigos que se están conectando en este momento. Hoy estamos en nuestra segunda palabra de las 7 palabras que pronunciara Jesús antes de morir. Ayer hablábamos de la palabra del perdón. Hoy estaremos hablando de nuestra segunda palabra, la palabra de salvación. Y antes de continuar, les invito para que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te pedimos en este momento que abras nuestro entendimiento para comprender las profundidades de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y corazón para que tu palabra sea clara, Señor, que sea entendible, pero sobre todo que tu palabra transforme nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y antes de continuar, antes de iniciar nuestro estudio de la segunda palabra, les invito para escuchar esta hermosa canción. Vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su
lugar, abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Qué hermosa canción. En la segunda palabra pronunciada por Jesús en la cruz, nos encontramos con una historia de conversión, la conversión del ladrón en la cruz. De esta historia yo pretendo en esta tarde contestar una pregunta. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué se necesita para experimentar la salvación, la vida eterna? ¿Qué se necesita? Y del diálogo que tuvo Jesús en la cruz con uno de los dos ladrones que le crucificaron junto a Jesús, podemos encontrar entonces la respuesta. Así que permítame ahí en la pantalla, como pueden ver, voy a sincronizar y de aquí en adelante le invito para que estemos mirando la pantalla, para que estemos leyendo los versículos. Esta palabra la encontramos en Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43, donde dice la palabra del Señor. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué se necesita para experimentar la salvación? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para tener vida eterna? En primer lugar, se necesita un cambio profundo del corazón, un cambio profundo del corazón. Antes de analizar el diálogo que tuvo Jesús con uno de los ladrones, debemos de enfatizar que el hecho de Jesús ser crucificado en medio de dos ladrones fue el cumplimiento de la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento. Y fue una profecía siglos antes de Jesús nacer. Y esa profecía la encontramos en Isaías, capítulo 53, versículo 12. Y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Ahora, de hecho, cuando miramos al evangelista Marcos, cuando miramos otro evangelio que también narra estas últimas palabras de Jesús, vemos que Marcos escribe sobre este episodio y señala precisamente que aquí se está cumpliendo una profecía. Y eso lo vemos en Marcos, capítulo 15,
versículo 27 y 28, cuando Marcos dice, crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Marcos 15, 27 y 28. Así que, sin saberlo, hombres perversos estaban obedeciendo el plan perfecto de Dios y cumpliendo la profecía sobre Jesús. Jesús fue contado entre los pecadores porque hombres malvados habían concluido que él era un pecador, que él era un blasfemo, que él era un transgresor. El santo Hijo de Dios sí fue tratado como un criminal. Pero esto no debería sorprendernos porque fue por los pecadores que Jesús realmente vino. De eso estuvimos hablando en el día de ayer. De hecho, eso es lo que significa la palabra Jesús. Eso es lo que significa. En Mateo capítulo 1, versículo 21 leemos, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús murió con pecadores y por pecadores. Adentrémonos un poco más en el análisis de esta segunda palabra, la palabra de salvación. Cuando miramos a los evangelistas Mateo y Marcos, ellos nos dicen en sus evangelios que ambos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús lo insultaban. Ellos se unieron a la multitud, a la turba burlona y blasfema. De hecho, leemos en Mateo capítulo 27, versículo 44. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Lo asombroso es que Jesús guardó silencio ante cada insulto que le hacían. Mientras se desangraba y moría, Jesús calladamente soportó no solo el intenso sufrimiento físico, sino también el ultraje emocional, el ultraje, el maltrato verbal. Pero en medio de estos insultos, algo sorprendente sucede. Uno de los criminales tuvo un cambio de corazón, Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículo 40 al 42. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hubo dos cosas que aceleraron realmente este cambio en el corazón del ladrón después de haber insultado a Jesús al igual que el otro ladrón. El primero fue la signatura, la inscripción que pusieron en la cruz de Jesús. Leamos lo que nos narra el evangelista Juan en el capítulo 19, versículo 19 al 22. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción, el Rey de los Judíos, por una que diga, él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Debido a que Jesús estaba entre los dos ladrones, ellos escucharon la primera palabra pronunciada por Jesús de la que hablamos ayer, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y debido a que esos ladrones estaban a ambos lados del Señor Jesús, ellos también podían ver el letrero que Pilato había puesto sobre la cruz. Cuando se combinan los escritos de los evangelios, se ve que el letrero completo era, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Está escrito en 3 idiomas y los ladrones probablemente sabían al menos 2 de esos idiomas.
Así que podemos decir que Pilato escribió el primer evangelio y lo colocó sobre la cabeza del Señor Jesús. No hay duda que esos ladrones se miraban el uno al otro mientras se hablaban. Y esto significaba que ellos tenían que mirar al Señor Jesús colgado en medio de ellos, y al hacerlo tenían que ver ese título, el cual les decía quién era Jesús. Lo segundo que aceleró el cambio en el corazón de este ladrón, después de haber insultado a Jesús, fue el silencio de Jesús ante sus acusadores. Este ladrón notó que Jesús no se defendió, incluso frente a los que lo interrogaron, lo calumniaron, lo atacaron, lo maltrataron físicamente. Y lo asombroso es que este silencio de Jesús ante sus acusadores fue profetizado cientos de años antes por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 7 leemos: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Estamos contestando la pregunta: ¿qué necesitamos para experimentar la salvación? ¿Qué necesito para tener vida eterna? Dijimos, en primer lugar, que se necesita un cambio profundo de corazón. En segundo lugar, se necesita una confesión personal. Se necesita una confesión personal. ¿Cómo sabemos que hubo un cambio de corazón en el ladrón? Lo vemos por tres cosas. Primero, él reconoce que es un pecador culpable. Ahí leemos en la cita que tienen ustedes en la pantalla, Lucas capítulo 23, versículo 41. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, dijo este ladrón. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Los pecadores no pueden ser salvos hasta que primero admitan su culpa y merecen ser condenados y castigados por Dios. En segundo lugar, el ladrón reconoce la inocencia y singularidad de Jesús. Leemos en la segunda parte de este texto bíblico de Lucas capítulo 23, versículo 41. Pero este hombre no hizo nada malo. El ladrón sabía que Jesús era inocente a causa de la convicción en su propio corazón. Las palabras de nuestro Señor, su oración y su actitud hacia sus enemigos hablaban de esa pureza y de ese amor que habían en el Señor. Este Jesús de Nazaret era diferente de otros hombres y el ladrón sentía esa diferencia. El ladrón reconoció que Jesús no era un simple ser humano, no era un mortal común, sino que era el Hijo de Dios sin pecado y sin mancha. En tercer lugar, el ladrón reconoce que hay vida después de la muerte. En Lucas capítulo 23, versículo 42 leemos, hablando del ladrón, luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él confesó que hay vida después de la muerte y que era responsable ante Dios. Recordemos que antes de hacer estas tres confesiones personales, este ladrón le había dicho a su compañero: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Lucas 23, 40. El ladrón sabía que él estaba muriendo y que después de la muerte él se encontraría con Dios. Sabía que sus excusas no convencerían a Dios de que él era inocente. Al contrario, este ladrón confesó que era culpable y que no podía enfrentar la eternidad sin un Salvador. Esa es la razón por la cual él se volvió a Jesús. ¿Qué se necesita para experimentar la salvación? ¿Qué necesitamos para experimentar la vida eterna? Se necesita
un cambio profundo de corazón, se necesita una confesión personal y, en tercer lugar, se necesita coraje para decidirse por Cristo. Al observar la Biblia, vemos que nadie más en el Calvario le pidió a Jesús que lo salvara. Mientras todos los líderes religiosos y la mayoría de la muchedumbre se burlaban de Jesús, este ladrón se arriesgó a creer en Jesús y hacerlo públicamente. La multitud estaba contra él. Los soldados se reían de él y el otro ladrón, su propio compañero, se estaba burlando del Señor. A pesar de toda esa presión, el ladrón confió en Jesús. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se nombran 8 diferentes clases de personas que no van a ir al cielo. En Apocalipsis, repito, 21:8 leemos: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Si se fija en el pasaje, lo interesante de esta lista es que los cobardes están en primer lugar en esta lista. Es decir, las personas que no tienen el coraje, la valentía de admitir su necesidad y de volverse a Cristo para ser salvos. Ellos tienen el coraje para pecar abiertamente con sus amigos, pero les falta el coraje para arrepentirse a pesar de sus amigos. Ellos están temerosos de lo que la gente pueda decir si salen de la multitud y afirman su adhesión a Jesucristo. Este ladrón no estaba entre los cobardes. Él, con inmenso coraje, con valentía, se identificó con Jesucristo cuando casi todos los demás estaban contra él. En cuarto lugar, se necesita confianza para creer que Jesús le puede salvar de la muerte eterna. El ladrón escuchaba las burlas de la gente y los líderes gritando. Leemos en Lucas 23:35, salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. El ladrón pudo haber pensado, si este Jesús salvó a otros, puede también salvarme a mí. Él creyó que Jesús era el Mesías, el Cristo prometido desde el Antiguo Testamento. El letrero en la cruz decía que Jesús era un rey y por lo tanto tenía un reino. Si él tenía un reino, entonces él tenía autoridad y podía ejercer esa autoridad sobre otros. Aquí vemos la confianza, la fe de este ladrón en Jesús al creer que Jesús puede salvarle. Por eso le hace una petición a Jesús. En Lucas 23:42 leemos, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ante la pregunta, ¿qué se necesita para experimentar la salvación, la vida eterna? Hemos dicho que se necesita un cambio profundo de corazón, que se necesita una confesión personal, que se necesita coraje para decidirse por Cristo, que se necesita confianza para creer que Jesús le puede salvar de la muerte eterna, pero nos falta la respuesta más importante. En quinto lugar, se necesita que Cristo me salve. Cuando este ladrón confió en Jesús, recibió mucho más de lo que esperaba. Él le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, y Jesús responde a su petición diciendo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En la salvación que Cristo ofreció al ladrón y que nos ofrece a todos nosotros los pecadores, hay varias características que quiero resaltar. Primero,
La salvación es por gracia. El ladrón moribundo no merecía ser salvado, lo cual él mismo lo reconoce, él mismo admite eso. Él confesó que tanto él como su amigo estaban recibiendo justamente el castigo merecido. Él no tuvo excusas ni pretextos, simplemente confesó que era un pecador que merecía morir. Jesús escuchó el lamento de este ladrón y lo salvó por su gracia. Gracia es simplemente el don inmerecido de Dios. Tú no puedes obtener la salvación, no puedes comprar la salvación, no te puedes merecer la salvación. Solo se puede recibir la gracia como un regalo. Pero eso demanda de parte de nosotros, demanda honestidad, eso demanda humildad. Eso demanda esa honestidad para admitir que necesitamos ser salvos, la humildad para confesar que no podemos salvarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, la salvación que ofrece Jesús es segura y verdadera. Esta no fue una salvación expresada en términos de duda. Espero que estés, ¿no? Supongo que vas a estar, tampoco. Escuchemos de nuevo las palabras de Jesús. Te aseguro, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón sabía que él tenía la vida eterna y que estaría con Jesús en el cielo. Él era un pecador indigno, un ladrón, un criminal condenado, y aún así sabía que estaba yendo al cielo. ¿Cómo lo sabía? Porque Jesús se lo dijo. Le creyó a Jesús. Podemos estar seguros que la salvación que Jesús nos ofrece es segura y verdadera. ¿Y saben por qué? Porque Jesús lo dice. Así lo dice en su palabra. Quiero compartirles este hermoso texto bíblico que lo encontramos en San Juan capítulo 5 versículo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. En tercer lugar, la salvación que Jesús ofrece es personal. La salvación que Jesús le dio a este ladrón, sí, fue personal. Jesús le habló a este hombre personalmente y lo salvó personalmente. Jesús le dice, te aseguro, Dios nos ama personalmente. Escribiendo acerca de Jesús, el apóstol Pablo dijo estas palabras en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesucristo murió por nosotros personalmente. Su amor es mostrado a nosotros personalmente. Jesús nos salva personalmente. Si bien es cierto que Jesús murió por toda la raza humana como su representante, no por eso todos los seres humanos serán salvos. Solo son salvos los que se arrepientan de sus pecados y confíen en que Jesús les puede salvar. El texto hermoso de San Juan, capítulo 3, versículo 16 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A modo de aplicación, quiero decir estas últimas palabras. Cuando Jesús habla del paraíso en el lenguaje judío, se está refiriendo al tercer cielo. Ese es el lugar donde Dios mora. El cielo es un lugar real, un glorioso lugar. No es un estado como enseñan algunos. El cielo es un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto, donde no hay lugar para la muerte. El cielo es el lugar donde Jesús está ahora mismo preparando un lugar para todos los que han confiado y creído en Él.
Un día Jesús volverá por segunda vez a establecer su reino sobre la tierra. Y te hago esta pregunta: ¿estás preparado para el regreso de Jesucristo? ¿Te estás preparando para el regreso del Señor? Al igual que el ladrón, ¿crees que hay vida después de la muerte? ¿Estás preparado si en este momento llegaras a morir? ¿Estás preparado para presentarse ante el Creador? Al igual que el ladrón, ¿tú reconoces que eres pecador? ¿Crees que un día tendrás que rendirle cuentas a tu Creador por tus hechos? Hoy es el día para que le entregues tu vida a Jesucristo. Algunos creen que Dios les va a dar una oportunidad en el último minuto de su vida y por eso esperan hasta el final. Pero el ladrón moribundo en la cruz no es el ejemplo de un pecador salvado en la última oportunidad que tuvo. El ladrón moribundo en la cruz es el ejemplo de un pecador salvado en la primera oportunidad que tuvo. Cuando tuvo su primera oportunidad, él confió en Jesús. Eso es lo que todo pecador debería hacer. Por eso te invito hoy a que le entregues la vida a Jesucristo. Jesús te está invitando y Jesús te hace esta invitación. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si quieres aceptar la invitación que Jesús te hace, ahí donde estás, inclina tu rostro y repite en voz alta esta oración y hazla de todo corazón. Y repita conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, confieso que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados pasados y presentes. Quiero dejar de pecar y estoy dispuesto a empezar una nueva vida con tu ayuda. Señor Jesucristo, acepto la invitación que me haces de depositar en ti la carga de mis pecados y de ponerme tu yugo, es decir, de seguir tus enseñanzas. A partir de ahora, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Padre Celestial, con la asistencia de tu Espíritu Santo, ayúdame a amar y a servir a Jesucristo todos los días de mi vida, con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados, regalarme la salvación y darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la oración en la pantalla. Si hiciste esta oración, te felicito de todo corazón. Habla con la persona que te invitó a escuchar esta predicación y pregúntale por el curso gratuito que damos en nuestra iglesia, Iniciando mi peregrinaje espiritual. Recuerda estar visitando nuestra página web redilnorte.org para que estés al tanto de todas nuestras actividades. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para que analicemos la tercera palabra de Jesús, pero antes de terminar, le invito a escuchar esta hermosa adoración. Dios les bendiga. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo
Hey. Hey, yeah. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción.